Pregúntate con nosotros. Aquí comienza Acariciando el Ego, con Xiul Bango. El 5 de julio de 1997, varios de ustedes no eran nacidos. Algunos eran muy chicos y otros, la mayoría, según las estadísticas de nuestra audiencia, seguramente no asocian esta fecha a nada en particular. Sin embargo, estos últimos, cuando les traiga a la memoria el hecho al que me voy a referir, posiblemente recuerden varios nombres de aquellos chiquilines que, sin haber logrado el objetivo mayor, el de ser campeones del mundo en su categoría, marcaron una época en el fútbol uruguayo. Dirigida por Víctor Púa, la Sub-20 celeste comenzó ganando en Malasia la final del mundo frente a Argentina por 1-0, con un gol del Canario García de tiro libre a los 15 minutos del primer tiempo. Luego los argentinos vencerían por 2 veces la valla de Gustavo Munúa y controlarían el buen juego de los nuestros, de modo que ni Fabián Coelho, Nico Olivera o Marcelo Salayeta pudieran cambiar la realidad. Pero pese a que las manos del capitán, Alejandro Lembo, no levantaron la Copa del Mundo, aquellos pibes fueron recibidos como campeones y aquella generación fue recordada durante años. Pasaron 25 años para que Uruguay lograra por primera vez ese campeonato del mundo que le estaba haciendo esquivo. El 11 de junio de 2023, en Argentina, en el estadio Diego Armando Maradona y frente a Italia, Uruguay conquista el título, ganando por 1-0. No hace ni medio año de ello. Y a pesar del corto tiempo, me animo a decir que la mayoría de ustedes no recuerda el nombre del autor del gol de ese partido. Y dudo mucho que puedan recitar de memoria, como se decía antiguamente, la integración base del Uruguay Sub-20 campeón del mundo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le damos un valor menor hoy a las cosas del que le dábamos hace unas décadas atrás? ¿Por qué es tan efímero? ¿Por qué es tan fugaz todo? ¿Por qué hay una desmemoria colectiva? ¿Por qué me estoy haciendo estos cuestionamientos? Si la pregunta planteada en el capítulo anterior era si los uruguayos estábamos dispuestos a imaginar un país sin asado, un país sin una parrilla con carne vacuna, un país con una parrilla con carne sintética o acompañada con una ensalada de insectos. Después de abrir el espacio Prolimpio, intentaremos llegar a otras preguntas como respuesta a esta interrogante. Estás escuchando Acariciando el Ego, presentado por Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. En el primer capítulo de este ciclo hablé sobre los cambios en el mensaje publicitario y ubiqué en la década del 90 del siglo pasado el epicentro de la mayor transformación conceptual de la comunicación en el Uruguay, uniéndola a un significativo cambio cultural. Pasamos de valorar la durabilidad de los productos a la modernidad de los mismos. Descubrimos que podíamos cambiar y nos gustó. Y eso nos llevó a comenzar una carrera de consumo. Yo te doy la solución y te la doy ahora. Fue el mensaje que se impuso al de yo te voy a acompañar durante toda la vida. Y el ahora en este nuevo mensaje pasó a ser literalmente ahora, haciendo que todo logro, que toda concreción, que toda compra, que toda adquisición sea inmediatamente pasado y por tanto pierda valor, ya que el disfrute, ya que lo que colma la expectativa no está en la utilidad, sino en la adquisición. Por eso los logros de hoy no tienen la repercusión de los logros de antes, ya que hoy es pasado inmediatamente y el pasado no importa, no tiene valor, salvo que lo contrapongamos a lo que aspiramos, exponiéndolo en el relato que construirá la próxima historia, esa historia que despertará nuestra atención y que motivará nuestro nuevo encanto. Esa historia será contada en una plataforma digital, en espacios que, sin importar el tamaño, ya que puede ser de 50 pulgadas como un LCD o de 3,5 pulgadas como un celular, se va a adueñar de nuestra visión y se va a convertir en nuestro universo. Lo que no vemos en pantalla parece no ser real. Y lo real no tiene valor si no está en las pantallas que valoramos como las referentes, como las que nos indican cómo son las cosas. Esas cosas se presentan cada vez más con relatos disparatados, casi surrealistas,
argumentalmente insostenibles ante cualquier cuestionamiento crítico y descomprometido. Entonces, ¿cómo es posible que relatos con argumentos tan insostenibles sean valorados como la verdad? Solamente se sostienen por la velocidad con la que desaparecen al ser sustituidos por otros relatos que también están sostenidos en verdades con pie de barro. Entre Baitam y Cafetín hablaré sobre la imposición del yo aquí y ahora ante el sentido comunitario y de cómo esta conducta puede hacer posible, con muy poco esfuerzo, que los uruguayos no solamente dejemos de comer carne, sino que la rechacemos y la condenemos. Baitam, bienestar natural. Esto es Acariciando el Ego, con Xiul Bango. La eliminación de la carne de la dieta uruguaya no como un factor que pueda generar complicaciones a nivel de la salud debido a sus altos contenidos grasos, ni tampoco como una postura filosófica de respeto a otro animal ante el martirio que vive hasta su faena, sino como un riesgo al medio ambiente y una amenaza al cambio climático, es un relato que en lo personal no logro imaginarlo impuesto, pero que al mismo tiempo me genera la certeza que es fácilmente imponible apelando a esta idea del yo aquí y ahora. Para argumentar esta certeza, me voy a referir a una película que hace un par de años realizaron entre otros dos coterráneos, Diego Moncho Elicio y Francisco Pancho Mañú, y que expone en una situación tan bizarra como la de un Uruguay sin carne, la de un Uruguay sin mate, esa falsa solidaridad y esa doble moralidad que obviamente negamos e intentamos esconder, pero que fácilmente sale a luz ante una dificultad y sobre la cual es muy sencillo construir una historia que nos ponga a favor o en contra de una idea. Mateína desnuda cómo la necesidad personal está realmente por sobre el bien común, y cómo el bien común es usado como discurso, pero no respetado por nadie, y cómo todos, incluso los que pueden verse como más puristas o más combativos, terminan aceptando las reglas del poder, mostrando que no era la injusta forma en la que éste se conducía la que les enojaba, sino que era la distancia que tenían ante sus beneficios. Cafetín te incluye. Tómate un cafetín. Estás en 1011 Podcast, con Xiul Bango. Si el consumo de carne, como antes los abrazos, los besos o las reuniones de amigos, es signado por la pantalla que vemos a diario como el problema que puede acabar con los beneficios que hoy tenemos, sean cuales sean estos, incluyo el de tener la esperanza de poder ser parte de un mundo que no existe, si eso sucede, la vamos a demonizar a la carne y la vamos a dejar de consumir. La creencia en el relato sigue intacta y por tanto quien maneja el relato manejará las voluntades. La pregunta entonces para el próximo capítulo es si es posible imponer un relato sin ser quien controla la economía mundial. En el próximo capítulo de Acariciando el Ego, Xiul Bango nos hará pensar, para intentar encontrar respuestas a la pregunta planteada sobre si es posible imponer un relato sin controlar la economía. No te pierdas el último capítulo del 2023 de Acariciando el Ego, presentado por Prolimpio, Baitam y Cafetín.